Gracias y hola a todos, ¿cómo están? Espero todo bien. Permítanme compartir pantalla y listo, creo Ya que la ya. vemos. Todo bien, ya la vemos. Perfecto. Oye, antes de iniciar, ¿hay manera de eh, interactuar por chat? Sí, por chat hay manera. Todos los participantes pueden escribir a través del chat directamente a ti como anfitrión y también lo pueden hacer con todos. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, el tema que yo les traigo a la mesa el día de hoy es el Customer Experience y la mejora continua en la era de la inteligencia artificial. Digo, obviamente esto es un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial y está muy alineado al tema, ¿no? Ahora, para revisar un poquito la agenda, vamos a ver cinco, seis cosas principales, ¿no? Pero la primera es más introductoria que otra cosa. Es el ChatGPT como lo conocemos hoy en día versus Agentic AI, que es una nueva tendencia no nada más en el Customer Experience, sino en inteligencia artificial en general. Vamos a ver unos casos en manufactura y también unos casos de atención a clientes. Después, un framework para la mejora continua en la experiencia del cliente. Y por último, un caso que hicimos en Concentrix, donde utilizamos todo lo anterior para el reclutamiento operativo. Tengo ahí unas manos levantadas. No sé si, no sé cómo funciona el tema de las manos levantadas. ¿Atendemos a los participantes o cómo funciona? Creo que más bien si tienen algún temita, las personas que tienen las manitas levantadas, más bien hacernos el favor de comentarlo en el chat, por favor. Pero igual Ok. creo que ellos ya la tenían levantada desde hace ratito, entonces si quieres mejor Ah, ok. bajamos la mano para que no te quede Continuamos. temita. Continuamos, muchas gracias. Ok. Perfecto, perfecto. Bueno, y quiero, antes de entrar en materia, quiero presentarles una página que sigo en LinkedIn que se llama Lazy Programmer. Es sátira de inteligencia artificial y programación, em, pero está muy alineado a lo que pasa en la industria y en general con muchas empresas. Y en este caso específico, se me hizo muy gracioso cuando lo vi porque creo que describe perfectamente lo que está pasando en muchas empresas. En la parte de arriba está algún director o algún ejecutivo de alguna compañía pidiéndole a su equipo que piensen en mejoras para un producto. Y en la segunda imagen hay dos personas que levantan la mano y dicen, pues con inteligencia artificial podemos mejorar el producto, ¿no? Y hay un genio, que para mí es un genio, que dice, hay que entender las necesidades del cliente. Y en la parte final de la imagen, el jefe se enoja y avienta a este genio de un tercer piso, ¿no? Y al final del día creo que ejemplifica mucho lo que pasa con muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, un poquito más de 80% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Esto es estadística más México. Eh, Hay inversiones altas, mucha frustración y bajo retorno de inversión. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué al menos yo creo que eso pasa. Y por último, hay una tendencia de iniciar con la tecnología en lugar de iniciar por resolver el problema, ¿no? Que el problema está conectado a lo que necesita el cliente al final del día. Eh, y creo que esa es la base para implementar buenos proyectos de inteligencia artificial, solucionando algún problema para algún cliente o para clientes internos, ¿no? Y bueno, digamos que somos una empresa, no sé, de manufactura. Y parte de nuestra estrategia ha sido implementar Gemini en toda la organización o implementar ChatGPT en toda la organización. Lo que hemos visto en nuestro research es que ese tipo de implementaciones no demuestran retornos de inversión considerables para empresas. La realidad es que si tú implementas ChatGPT en toda la organización, vas a tener mucha gente
consultando cosas que, seamos sinceros, hoy en día los puedes consultar en Google, la mayoría te las va a contestar Gemini de Google, que es gratis, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué ustedes creen? Y me gustaría en este momento ver si hay participantes en el chat para ver por qué ustedes creen que esto es, que los GPT de hoy, por ejemplo, ChatGPT y Gemini, ¿por qué no generan un retorno de inversión considerable para empresas en ese escenario que les acabo de escribir? Voy a revisar el chat a ver si hay algunos comentarios. ¿No conocen el proceso por falta de una implementación correcta? ¿Porque no creen en su veracidad y no les genera confianza? Ok. Eh, voy a leer dos o tres más porque se concentran en la automatización sin conocer el problema. Ah, exacto. Están alineados a la causa raíz. Ok, bueno, yo esperaba menos respuestas, pero muy bien, vamos a verlo más a fondo. Creo que muchas de esos comentarios son muy acertados y al menos en mi opinión hay un poquito de varias cosas, pero para mí la razón principal es que es un modelo de negocios que es creado para un usuario final. Entonces, el usuario final siendo gente como nosotros, ¿no? Un usuario normal que puede pagar una suscripción y lo que va a hacer el GPT es le va a dar respuestas. Y así es como funciona este modelo, ¿no? Básicamente se ingresa un prompt a una interfaz que es la interfaz del chat o la interfaz de Gemini, ¿no? El LLM, que es el modelo de lenguaje, regresa una respuesta al usuario y ahí termina la cosa, ¿no? En realidad, pues es un tema de conocimiento, de investigación y acelera un poquito la productividad de la gente, pero no te va a generar millones de dólares en ahorro, ¿no? Seamos realistas. Entonces, seguramente hay sus excepciones. A mí no me ha tocado que implementar Gemini y ChatGPT así como es o como está disponible para el público general genere una gran cantidad de retorno, ¿no? Aquí el valor principal se genera por la respuesta hacia el usuario final. Y lo que les quiero presentar ahora es la otra parte de la moneda, ¿no? Porque si bien el GPT como en su estado natural, como aplicación, no genera una gran cantidad de retorno, lo que sí está empezando a generar muchísimo retorno son los modelos de negocios que son agentic, ¿no? Y agentic AI es básicamente los asistentes virtuales que ejecutan y no es nada más y no están encerrados en la ventana del chat, ¿no? En este caso, el usuario ingresa un prompt igual, ¿no? Ingresa una solicitud al modelo del lenguaje. Después, con el conocimiento que tiene el LLM, eh, genera workflows o ejecuta los workflows de negocio, ¿no? Y los workflows de negocio son las instrucciones de lo que tú quieres que ejecute. Digamos que tenemos no sé, hay que capturar una base de datos o capturar algo en un sistema y moverlo a otro, ¿no? Puedes dar instrucción para que eso se ejecute por medio del asistente, ¿no? Que recordemos que en el primer escenario de ChatGPT, en realidad lo que está pasando es pregunta y respuesta. Acá lo que está haciendo el bot es entrando al sistema, haciendo una modificación y regresándote algún tipo de resultado o algún output, ¿no? Ese es el concepto de Agentic AI y es donde todas las tendencias del mercado se están yendo. Y muchas empresas implementan ChatGPT pensando que les va a dar los beneficios de Agentic AI, ¿no? Ok, bueno, vamos a desglosar Agentic AI un poco más en un caso de manufactura. Entonces, Agentic AI es un sistema de inteligencia artificial capaz de planificar y ejecutar de manera independiente tareas complejas y de múltiples pasos. Construidos sobre modelos LLM base, estos agentes pueden realizar acciones de forma autónoma, comunicarse entre sí y adaptarse a nueva información. Entonces, la diferencia versus el GPT normal, ¿no?
Digamos que hoy en día tenemos una fábrica de televisiones, ¿no? Televisores. Em, Normalmente en una planta tienes un gerente de producción que se encarga de ejecutar toda la parte operativa y que los productos salgan de las líneas. Después tienes un gerente de mantenimiento que también está a cargo de cierta parte productiva, pero en cuestión de mantenimiento de máquinas, asegurar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Porque las máquinas es un insumo para producción. Y tienes el gerente de abastecimiento, ¿no? Que se encarga de tener materias primas disponibles, monitorear inventarios, pedir, comprar, etcétera, ¿no? Hay variantes de las posiciones, obviamente, ¿no? Pero este es un ejemplo muy, muy simple para tratar de ejemplificar un poquito Agentic AI dentro del espacio de manufactura. Entonces, eh, esos tres roles, o al menos no sé si el 100% de las funciones se pueden delegar a un agente a un Agentic AI, pero una gran parte creo que sí se pueden hacer. En el ejemplo de la gerencia de manufactura, el Agentic AI, el asistente, pudiera monitorear las máquinas, pudiera monitorear el nivel de producción, los niveles de output de cada una de las máquinas, ¿no? Y entender cuáles son líneas productivas, cuáles no son tan productivas, dónde hay que empujar un poco más, ¿no? Como es producción y son productos físicos, necesitaría un componente físico, pero una gran parte de lo que hace el gerente de producción te la puede cubrir este asistente. De igual forma en la parte de mantenimiento, ¿no? Y creo que en la parte de mantenimiento pudiese ser inclusive más exacto, porque cuando defines los parámetros que tienes que medir para que una máquina necesite mantenimiento o que el mismo agente de producción le avise al de mantenimiento cuando una máquina falla, eso también se puede configurar y puede hacerse de manera digital. Creo que en manufactura nunca, o bueno, estamos lejos de que sea 100% agentes virtuales, ¿no? Porque que tienes el componente físico, pero un agente virtual con un robot de producción, ahí también hay bastantes sinergias que se pueden hacer, pero bueno, eso ya son otros temas. Para ejemplificar este tema, vamos a mantenernos con el ejemplo únicamente del agente virtual con una línea de producción física. De igual forma, el agente que monitorea el abasto, ¿no? Puede avisar al de producción que cierta materia prima no llegó, entonces el de producción tiene que cambiar el setup de la línea para que produzcan otro producto, ¿no? O algún otro tipo de cosa, alguna otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente lo importante aquí es que le puedes asignar una función al agente, el agente la ejecuta y lo puedes mantener únicamente ejecutando esa función, pero puedes tener otros agentes que se conecten con ese agente para darle instrucciones y que pueda salirse un poquito de lo que está establecido para que, según el contexto, se pueda adaptar a las condiciones que, que pudiera tener el negocio, ¿no? Esta última parte es lo más importante porque hoy en día puedes programar a algo manual, ¿no? O algún software para que te haga cierta cosa, pero el software nunca se va a adaptar a la nueva realidad, ¿no? En este caso, el robot puede pivotear y cambiar la línea de producción o girar una instrucción para que se produzca otro producto. Difícilmente un software te va a poder automatizar eso según el contexto, ¿no? Entonces, lo importante es que en la última parte del texto, ¿no? De manera autónoma se comunican entre sí y se adaptan a nueva información, como lo hace un ser humano. Y esa es prácticamente la idea de todo esto y por la razón por la cual está revolucionando muchas cosas que se puede adaptar a entornos cambiantes, ¿no? Ahora les voy a mostrar un caso en atención a clientes. Digamos que ya producimos la televisión salió bien, se envió al cliente, el cliente la recibe, y en este escenario el cliente recibe su televisión em, y resulta que no funciona, ¿no? Tiene un gran golpe en la pantalla y pues es obvio que se tiene que reemplazar. Lo primero y esto es 100% real, hoy en día nosotros lo hacemos en Concentrix y otros proveedores también lo hacen, pero generamos un agente virtual
que habla como ser humano, interactúa como ser humano, se adapta al contexto y demás. Entonces, digamos que este cliente marca y empieza a hablar con un agente, ¿no? Entonces, la gente, pues, platíqueme, señor José, ¿en qué le podemos ayudar, ¿no? El cliente explica la situación, explica el escenario, ¿no? La pantalla está rota, y no la puedo usar, no lo puedo creer, estoy bien enojado, etcétera, ¿no? El bot consulta la base de datos o el knowledge base, ¿no? Es decir, los escenarios posibles de servicio. eh, y según el contexto que le da el cliente, puede entender que eso es algo negativo y que es una razón para un reemplazo, ¿no? Entonces, después inmediatamente el mismo agente consulta las políticas de reemplazo para entender en dónde encaja este cliente y cuál es el siguiente paso. El agente, después de hacer eso, puede seguir platicando con el cliente, pero en el background está haciendo estas consultas, ¿no? Un agente normal tiene que hacerlo paso por paso. Primero me atiendo al cliente, después veo el tema de las consultas, después veo el envío del producto, etcétera. ¿No? Este agente lo está haciendo en la mitad del tiempo. Eh, el agente determina que según las políticas hay que enviar un producto nuevo. Entonces el agente se conecta al API de FedEx, genera una orden de recolección para que vayan por la tele del cliente, genera una alerta CEDIS para que se mande otra tele al cliente y que le den una revisada especial a la pantalla. Al mismo tiempo actualiza el CRM para registrar todo el caso en el historial del cliente y la parte final regresa con el cliente y le dice, José, este, estamos muy apenados con la situación. Acabamos de alertar al CEDIS para que te mande una tele nueva. Vamos a mandarte un recolector para que recoja tu tele dañada. Este, ya se registró todo aquí, tu número de referencia es tal, te va a llegar un correo de confirmación. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Em, y bueno, el cliente puede decir, no, gracias, con eso, o cuando llega, lo que sea. Y el bot se va a adaptar a esa conversación. Entonces, no es que sea un solo proceso, sino que si ahí sale que quiero comprar otra tele aquí en vivo y en directo, puede comprar otra tele con el bot o con el asistente, ¿no? En este escenario es 100% ejecutado por el asistente. El siguiente escenario es uno que tiene un factor humano, ¿no? Que creo que también es importante porque no estamos en un punto en donde vamos a tener millones de bots haciendo millones de cosas. Y la realidad es que la tecnología se va a equivocar y estamos todavía lejos de que 100% de los bots ejecuten todo, pero la verdad es que va muy rápido, ¿no? Digamos que me llegó mi tele y estoy feliz y demás. Y ahora resulta que, no sé, puse un ejemplo de una aerolínea, ¿no? No lo puedo conectar al ejemplo de la televisión, pero bear with me, ¿no? Como dicen los norteamericanos. En este escenario, digamos que quiero cambiar un vuelo, ¿no? Tenía un vuelo a Europa, por cuestiones de trabajo tengo que cancelarlo o tengo que hacer un ajuste por las fechas. No sé, llegó una visita inesperada de un cliente potencial o lo que quieras, ¿no? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Llamo a la aerolínea o me conecto a través de la plataforma de chat, eh, y digamos que eh, pido un reembolso, ¿no? Entonces, el bot consulta las políticas, captura la información del caso, procesa mi reembolso porque resulta que a la MON no puedo viajar. Eh, entonces, el bot está haciendo lo mismo que les comenté en el escenario anterior. Es un caso diferente, nada más que el único punto aquí es que antes de que se ejecute una transacción monetaria, pasa con un ser humano para que el ser humano valide todo lo que ha hecho el bot hasta ese punto. Porque imagínense si todavía hay alucinaciones en los modelos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le cobran al cliente $1 millón? ¿O qué tal si le cobran un peso, ¿no? Entonces, digamos que el humano puede validar y puede aprobar o rechazar. eh, y a lo mejor en ese momento se puede transferir el caso con un humano para que el humano sea el que termine la transacción o termine el escenario, ¿no? Aquí el punto importante es que
ambos escenarios existen, son muy reales y son muy eficientes, ¿no? En los dos escenarios, lo que reduce es el tiempo y menos tiempo, por lo general, representa mayor satisfacción para clientes. Y al final del día, tampoco estás dando rienda suelta a los asistentes virtuales, ¿no? Entonces, también la importancia de mantener el human in the loop, ¿no? Y digo, parte de la conferencia también se trata de eso, ¿no? Entonces, creo que se alinea muy bien. Eh, Seguramente hay algunos de ustedes que quieren implementar este tipo de cosas. Para mí la clave es empezar por el problema y después ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar a solucionar el problema o solucionar una parte del problema o bien solucionar las fricciones que tiene ese proceso alineado al o conectado al problema que tienes, ¿no? Ok, bueno, entonces ya llegamos a la parte, a la parte medular de la sesión, ¿no? Un framework para la experiencia del cliente y la mejora continua. Eh, Este lo dividí en tres fases, ¿no? Y ahorita voy a intentar conectar las tres fases, pero cuando nosotros compramos un producto, eh, hay diferentes fases en las que pueden ser determinantes, ¿no? La primera es la experiencia de compra, es decir, descubro el producto, considero comprarlo, tomo la decisión y ejecuto la compra. Eh, en esa fase, los puntos que evalúa o lo que es importante para el cliente son em, o sea, la labor de venta, ¿no? Que tan bien me lo venden, si pueden transmitirme los beneficios, si genera valor o cumple alguna necesidad, ¿no? Y también al final del día, si fue fácil realizar la compra, ¿no? Yo en lo personal me encanta Amazon porque con un clic puedo comprar lo que quiera y es instantáneo y no tengo que pensar en poner demasiados datos de tarjeta y demás para realizar la compra, ¿no? Ahora no voy a tocar la parte de data que se recolecta porque esa es la parte final del modelo. Entonces ahorita lo regreso ahí. Pero la siguiente fase es la experiencia de uso, ¿no? Ya compré el producto. Ahora llegó la hora de la verdad, ¿no? Utilizar el producto o el servicio. Y aquí lo importante para el cliente es cumple o no cumple las expectativas. Hay ilusión, desilusión o enamoramiento por el producto. Y la tercera fase es la experiencia postventa. Entonces, es hay algo que no conocía del producto, entonces necesito algo adicional o una explicación adicional, o necesito leer un manual, o bien falla el producto y necesito cambiarlo, como el escenario que vimos ahorita de la televisión. Y aquí lo importante es atención rápida y solución de los problemas. Ahora, si un manual soluciona esos temas, pues incluyes el manual en la caja y ya, ¿no? O sea, si es práctico, el cliente va a decir, ok, va, entonces no hay tema. O si hay que llamar, pues atender rápido, tener buena solución, que la persona o el bot con el que hable tenga el conocimiento para poder solucionar el tema, ¿no? Entonces, para mí estas son las tres fases importantes dentro del proceso y muchas compañías cometen el error de únicamente medir una o pocos métricos de cada una de estas fases. Porque si bien únicamente puedes, no sé, lanzar una encuesta en la parte del uso del producto, que te la manden inmediatamente después del uso del producto, así como cuando, por ejemplo, cuando tienes un vuelo. Cuando terminas un vuelo, al final del vuelo te mandan la encuesta y te evalúa el end-to-end. Muchas empresas por lo general no hacen eso y piensan que el evaluar la parte del uso es el sinónimo del todo el journey y la experiencia del cliente. Y a lo mejor no saben que en la fase de postventa están muy mal o en la fase de compra es muy complejo y por lo tanto gente deja de comprar porque es difícil comprar, ¿no? Aunque no lo crean. Entonces, parte de lo que hace este modelo es recolecta data y métricos en cada una de las fases para que se haga un análisis de manera integral y después de ese análisis integral se crean proyectos formales de mejora, pero que cubra el end-to-end.
Después se ejecutan esas mejoras, mides el impacto y se repite el ciclo. Entonces, métricos como, por ejemplo, en la primera fase, ¿no? La conversión de ads, publicidad, costo de adquisición, time to buy, ¿no? ¿Cuánto tarda? Y por lo general encuestas, ¿no? ¿Qué tan fácil es comprar con nosotros? ¿Qué tan difícil fue comprar, obtener el producto, ¿no? En la fase de experiencia de uso es qué tanto usan el producto de verdad, ¿no? Si es una suscripción, lo puedes medir muy fácilmente. A todos les ha pasado, ¿no? Que bajan una app, la usan 2 o 3 veces, no la vuelven a usar en un año o cuando la necesitan, ¿no? Hay modelos de negocio que son diseñados de esa forma, pero hay otros que son diseñados para que estés utilizándola constantemente. Y si eso no pasa, tu producto no es bueno. It is what it is, ¿no? Churn, ¿cuántos clientes se van después de comprar el producto y ya no regresan? O si la expectativa media de duración de un cliente es 6 meses, ¿cuántos duran menos de 6 meses? ¿No? ¿Y por qué? También encuestas y puntos de fricción del producto y en la experiencia postventa también, ¿no? ¿Cuántos recompran? ¿Cuántos refieren? ¿Y cuál es la satisfacción postventa? Ya sea con un asistente virtual de inteligencia artificial o con una encuesta de satisfacción o con una persona que llamas para que te dé el servicio. Ahora, importante que el Agentic AI lo puedes meter en varias fases de este proceso. Vimos ahorita el ejemplo de postventa, ¿no? Vimos también el ejemplo, inclusive antes de la compra, que es en la generación del producto, la manufactura, pero también en la recolección de información, en algunos puntos de contacto con el cliente lo puedes utilizar. La cuestión es, mapeas tu proceso end-to-end, entiendes dónde hay fricción. Y este mismo modelo te puede decir si tienes temas en la parte de la experiencia de compra, del uso o de postventa, y ahí puedes empezar a ver qué problemas más profundos tengo y de qué forma la inteligencia artificial puede ayudarme a resolverlo, ¿no? Ok, bueno, llegamos a la parte final porque me interesa mucho contestar preguntas porque creo que es lo más importante, ¿no? Para que ustedes obtengan lo que necesitan de la conferencia. Les voy a contar un ejemplo rapidísimo que hicimos con reclutamiento operativo. En la industria del BPO, el core de nuestro negocio hasta hace algunos años era gente, ¿no? Contratas gente, los entrenas y ellos dan servicio a clientes de diferentes industrias, como el ejemplo de la televisión, pero para muchísimas industrias, ¿no? Para aerolíneas, para bancos, para lo que llames y mandes, tenemos clientes. Y es muy importante la parte de la gente, ¿no? Y el tema de rotación es muy importante, así como en manufactura, ¿no? También puede haber alta rotación y trabajar la rotación es clave, porque aparte entrenas y te cuesta entrenar, te cuesta que lleguen a los resultados rápido, etcétera, ¿no? Entonces, em, teniendo esto en mente, el negocio está evolucionando porque ahora también ya tenemos asistentes virtuales como un asset, ¿no? O sea, hoy en día tenemos muchísima gente trabajando en contact center, BPO, dando servicio, pero estamos empezando a tener también miles de agentes virtuales como el escenario que les compartí ahorita, de, de donde el agente virtual hace todo, ¿no? Tenemos millones de agentes virtuales haciendo cobranza, haciendo ventas telefónicas también y también atendiendo clientes. Em, entonces, bueno, enfocándonos un poco en la parte humana, dijimos, ¿cómo podemos resolver el problema en la rotación o bajar al menos la rotación para que nos dé un retorno de verdad, ¿no? Entonces, utilizando la inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Entonces, hicimos una modificación en el proceso de reclutamiento y se los voy a platicar a continuación, ¿no? Entonces, hoy en día el candidato aplica por canales digitales, ¿no? Em, Después hay unos filtros que se aplican, un mismo agente virtual aplica algunos filtros según la información y ya después se contacta con la gente que sí pasó esos filtros y continúa la siguiente fase del proceso. Se realizan exámenes por competencias y psicométricas, todo esto es digital, entonces imagínense, la base de datos va creciendo en cada fase del proceso. Después de los exámenes, competencias psicométricos, se registra información demográfica. Eso viene desde la aplicación. Entonces ya tienes una base de datos con
qué competencias son fuertes, cuál es la personalidad de la persona. Tienes dependientes, tienes dónde vive, tienes código postal, tienes cuántas personas dependen de ese candidato económicamente, con cuánta gente vive, tiempo de trayecto, miles de variables, son arriba de 80 diferentes variables que ya existen en una base de datos que se van alimentando esa base de datos. Lo que hicimos fue, bueno, esto nació porque en una junta, recuerdo claramente que una persona dijo, necesitamos dejar de contratar gente que tiene tiempo de trayecto de 45 minutos en la Ciudad de México, de 45 minutos a una hora. Es un tiempo de trayecto alto, la verdad, y daña la calidad de vida de algunas personas. Pero lo que sí es cierto es que teníamos miles de personas que hacían hora y media de trayecto y llevaban 4 años en la compañía. Pero también teníamos bastantes personas que hacían ese mismo tiempo de trayecto, pero que duraban 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y no se anima y no continúan. Entonces, hay varios matices, ¿no? O sea, no puede ser blanco y negro y no puedes tomar decisiones que sean blanco o negras, porque al final del día puedes decirle que no a una persona que sí te va a durar mucho tiempo y puedes decirle que sí a una persona que no te va a durar. Entonces, esa fue la premisa y determinamos que lo mejor era utilizar modelos de machine learning, de inteligencia artificial, para determinar esos matices y la combinación de esas variables que nos diera la fórmula correcta para ver quién sí se merece una oportunidad de trabajo y quién no vamos a darle una oportunidad de trabajo porque sabemos que se va a ir y que no es algo para ellos, ¿no? Entonces lo que hace el modelo es básicamente eso, ¿no? Te agarra todas las variables y en base al histórico que ya tenemos, te calcula, según la data histórica, estas personas tienen mayor probabilidad de ser exitosas y en ciertos proyectos que tenemos, porque no es lo mismo dar servicio a una aerolínea que darle servicio a un banco o una compañía de seguros. Entonces, el algoritmo nos ayuda a determinar esta persona puede ser exitosa en este programa y detrás del algoritmo está, bueno, en este programa la gente que tiene estas características, esta demografía, estas competencias, se alinea más a este tipo de trabajo de este proyecto. O estos de plano, ni pierdas tu tiempo y no pierdas el tiempo de los candidatos porque no van a ser exitosos o simplemente no les va a gustar. Eso hace el análisis. Después de que se ejecuta ese proceso, se ejecuta de manera semanal. Entonces, cada semana se va actualizando todos los candidatos que van ingresando. Ya llevamos varios años con esto, ¿no? Pero bueno, en la última fase del proceso te da un, un coeficiente con un p-value, ¿no? Estadístico para que tú puedas tener exactamente dónde colocar a cada persona. Entonces, pensemos que es una hiperpersonalización, pero para que las condiciones de trabajo se alineen con los perfiles de las personas. Y eso en sí, que nosotros como empresa creemos las condiciones para que ellos puedan ser exitosos en el trabajo que nosotros les pedimos que hagan. Em, y bueno, para compartirles un poco de resultados sobre este tema, logramos bajar la rotación en 50% en 2 años. Em, Digo, tenemos 7% rotación mensual. Estábamos alrededor de 14 hace 2 o 3 años. Mejoramos 23% la productividad porque lo que pasa es, pones gente que es más afín a cierto trabajo y por simplemente colocar a alguien en el lugar correcto, te da un boost en productividad. Y de los temas más importantes, nos ahorramos 875,000 eh, pesos mensuales en rotación, que hace 2 años gastábamos eso en reclutar, en entrenar, en sueldos de reclutadores, en sueldos de entrenadores, en toda esa gente adicional que necesitábamos para soportar una rotación tan alta. Em, ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que estamos bien con tiempo. Esta es la fase, este es el slide Vamos final. todavía bien, José. Ok, perfecto. Este es el slide final, pero sí me gustaría invertir mucho tiempo en preguntas o aclaraciones si algo no quedó claro, em, porque creo que es lo que más valor genera para los participantes, ¿no? Entonces,
No sé cómo lo queramos hacer, si por chat o abrimos micrófono, o si me estoy saliendo del guión demasiado, por favor avísenme. Bueno, sí veo que hay varias preguntas. Ok. José, ¿prefieres que te vaya leyendo las preguntas o tú las vas verificando en el chat? Sí, sí, si quieres, si puedes leérmela, te lo agradecería. Todo lo que fue Perfecto. después de la pregunta inicial sobre el por qué los GPTs no tienen un retorno considerable. Va, perfecto. Nos preguntan, para que un GPT sea útil en una empresa, necesita datos internos limpios y actualizados y mantener la infraestructura. ¿Es costoso? Mira, depende de lo que quieras que haga el GPT en ese caso, ¿no? Yo creo que hay una versión donde puede ser relativamente eh, de bajo costo, siempre y cuando no salga de ese ámbito de pregunta y respuesta. Porque en realidad, si tienes la data, se puede conectar a tu base de conocimiento interno de la compañía y puede hablar de políticas y entrenar gente. Eso no es tan costoso. Lo que es costoso es cuando ya quieres que te ejecute que entre a un sistema y haga cambios y haga cosas muy elaboradas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos lo siguiente, es que se llegaron muchas preguntas últimamente. Segundito, listo. ¿Cómo se programan o se adquieren estos Agentic AI? Esos de Agentic AI es un poco más complejo porque no existe un out of the box. Por lo general, hay proveedores, ¿no? Y nosotros somos proveedor para este tipo de cosas, pero básicamente lo tienes que hacer con código. En algunas ocasiones hay algunas plataformas que ya lo hacen con prompts también y conexiones a los LLMs. Pero básicamente la recomendación es buscar un proveedor que ya tenga experiencia y un proveedor que se enfoque en el análisis del journey completo, porque hay muchas veces donde nuestros clientes a los que hemos hecho esto nos piden un agentic para algo, pero cuando hacemos el mapeo del journey, les conviene más hacer un agentic para otra cosa, ya sea porque les va a ayudar a generar más venta o resolver el problema más de fondo. em, Necesitas un proveedor que te pueda hacer ese assessment completo porque no sabes lo que no sabes, ¿no? Es la realidad. Y más con el tema de inteligencia artificial. em, si tu proveedor te ayuda a analizar a profundidad el end-to-end, te va a beneficiar más. Yo les diría que si el proveedor les dice que sí a todo, preocúpense, ¿no? Porque ese proveedor no necesariamente quiere su beneficio, quiere generar el ingreso. Y para este tipo de cosas es muy complejo y si implementas algo que no te va a dar el beneficio, pues tienes temas de reputación, tienes temas de marca o inclusive te puede impactar en tus procesos internos, ¿no? Muchas gracias, José. Nos preguntan también que están viendo mucho en HR Tech y sin duda el mundo de recursos humanos es muy, muy interesante. Que cómo tú ves ahora sí que el tema de la proyección de recursos humanos para este 2026 en temas de inteligencia artificial. Fíjate, ese es uno de las industrias que está causando mucho ruido, ¿no? Junto con lo que yo hago, que es experiencia al cliente y los bots reemplazando humanos. Eh, Creo que en la parte de recursos humanos se está hasta cierto punto deshumanizando un poquito el proceso. Nosotros hemos tenido mucho cuidado en hacer ese tema de meter mil currículums a un bot para que nos dé un resumen y nos genere un filtro de candidatos, porque creo que todavía hay muchos gaps en ese sentido, ¿no? Y yo creo que va a haber empresas que van a seguir intentando automatizar temas de recursos humanos, pero yo no necesariamente creo que eso sea el camino correcto. O sea, sí hay que utilizar tecnología, como el ejemplo que les platiqué ahorita, en donde nosotros lo usamos para colocar gente, no lo usamos para tomar la decisión de no contratar a alguien
digo, hay unos indicadores, hay otros indicadores que usamos, ¿no? Pero principalmente para tratar de colocar a la gente donde va a ser exitosa y no necesariamente para rechazar candidatos. Em, yo lo que, mi recomendación, y eso también se lo hago a clientes, es con temas de recursos humanos, tengan mucho cuidado con cómo utilizan la tecnología, porque la realidad es que no vamos a eliminar a los humanos de la ecuación nunca. Siempre va a haber una persona que necesite coordinar a los bots. Em, bueno, hay gente que no está de acuerdo con eso, pero pues, bueno, eso ya se puede discutir en otro foro. Pero sí, tengan mucho cuidado con no deshumanizar el proceso de recursos humanos. Y a veces, inclusive recuerdo hace unos meses, leí un artículo sobre una empresa que implementó mucha tecnología para contratar gente y resulta que el mismo modelo estaba sesgado hacia hombres. Entonces, terminó contratando más hombres que mujeres. Entonces, imagínense, y más en estos tiempos. Entonces, este, yo les diría, úsenlo para tratar de hacer a la gente más exitosa en lugar de decisiones para contratar o no contratar. Gracias, José. Y también va de la mano esta pregunta, ¿cómo la IA puede determinar si realmente la experiencia de una persona es apta para el puesto si no se ha tenido una interacción previa? Ya que el CV dice una cosa y el estar face to face, pues es otra experiencia. Yo creo que no se puede. O sea, yo no eliminaría la parte de la entrevista, para serles muy sincero. Inclusive, en algún momento alguien me dijo, pues puedes eliminar la entrevista personal y puedes poner el bot y el bot te puede medir el sentimiento, la tonalidad de la voz y demás. Y la realidad es que cuando el bot hace eso o cuando la IA generativa hace eso, lo único que está haciendo es, está transformando el texto y las palabras, les está dando un puntaje para ver si el positivo es negativo, ¿no? Aún no pueden realmente sentir el tono de voz de angustia. O sea, si yo estoy angustiado, tengo que decir palabras que reflejen angustia y no sonar angustiado. Entonces, no estamos ahí y yo no quitaré la entrevista, la verdad. O sea, incluso si son operadores y tienes que contratar miles y miles, vale la pena invertirlo porque el humano te va a seguir dando ese gut feeling en donde sabes que esta persona de plano no, aunque haya pasado todo el proceso, o sabes que aunque no sea exitosa en la fase anterior, sabes que va a ser exitosa porque hablas con la persona, ¿no? Eso creo que no se puede perder. Gracias, José. Ahora vamos con la pregunta de Edgar. ¿Qué recomendación le darías a una pyme de 50 empleados de una empresa de manufactura, donde la automatización es casi nula? ¿Recomendarías que se use Agentic AI o qué deben hacer antes de su uso? Sí, lo primero que creo que deben hacer es mapeen el proceso end-to-end con un enfoque de experiencia del cliente. ¿Qué tan fácil es comprar? ¿Qué tan fácil es el uso? ¿Y qué tan fácil es el servicio postventa? Si en todo eso están perfectos, entonces en la parte de producción, analizar lo mismo a nivel producción y mapearlo y ver dónde están los cuellos de botella o los puntos de fricción y definir una lista de, no sé, los 10 problemas que son más costosos para la organización desde la perspectiva de producción del producto y desde la perspectiva de las tres experiencias del cliente, ¿no? Compra, uso y postventa. Ya que tengan eso, va a ser muy obvio en dónde se tienen que enfocar primero. Digamos que tienen, no sé, los problemas top 3 que seguramente van a ser el 80% del, del costo de los temas. Y y definir si la inteligencia artificial les puede ayudar con eso, ¿no? Puede ser una agentic AI, puede ser alguna otra versión de GPT o puede ser un modelo de machine learning como el que les compartí ahorita de recursos humanos. Em, Seguramente van a encontrar algo que puedan hacerlo, pero lo importante es hacer ese ejercicio y empezar por el problema y no empezar por la tecnología. Gracias. Nosotros tenemos tiempo para otra preguntita, José, y te pasamos la de Humberto. ¿Cuáles son los Agentic y que apoyan o deberían de apoyar sí o sí y si son indispensables o elementales o básicos para cualquier empresa? Yo creo que sí son
fundamentales, em, pero en unos años esto va a ser un tema muy común. O sea, y más con la popularidad de la IA generativa y demás, creo que vamos a estar en un mundo en donde va a haber agentes en todas las empresas, va a haber agentics en todas las empresas haciendo diferentes cosas. Y en las de mayor sofisticación van a haber varios agentics hablando entre ellos y ejecutando entre ellos, pero siempre con un humano supervisando a estos agentics. Em, y yo diría, no hay uno que sea base o que todos tengan que tener. Lo que sí sé es que todos lo van a tener. Y hoy en día cualquier empresa puede tenerlo y creo que debería empezar a explorar, a ver, el agentic cómo me puede ayudar para solucionar algún problema, ¿no? Em, Desde problemas sencillos como, a ver, automatízame la captura de estos datos o temas más complejos como métete este sistema, arréglame esta cuenta contable y después pásame el reporte para yo aprobarlo y demás, ¿no? Va a depender mucho del giro de la compañía, del tipo de producto o servicio que dan y los problemas que tengan, en realidad. Em, es bien interesante porque el nivel de complejidad de la tecnología hace que no sea un out of the box, ¿no? Que sea muy complicado el out of the box. Entonces, es súper importante que hagan ese análisis para que puedan encontrar el problema y después ver cómo la tecnología les puede ayudar.